Voy a predicar la palabra de Dios sabiendo que llevo dos mensajes y este es el tercero y son los mensajes de principio de año. La meta con estos mensajes es que usted entienda que Dios está con usted y está por usted, pero primero usted debe confiar en Dios, no en su corazón, entiéndase en su mente. Y ese fue nuestro mensaje, el primer mensaje del año en Jeremías 17, 5 al 10. Que usted entienda que en medio de las dificultades que vienen para este tiempo, sobre todo este año 2023, usted necesita madurar espiritualmente. Efesios 4, 23 en adelante, Efesios 4, 17 al 23 o al 24, donde prediqué la semana pasada, necesitamos madurez espiritual para aprender a confiar en el Señor. Ahora entonces surge la pregunta, porque todo mensaje bíblico responde a una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos madurar espiritualmente para aprender a confiar en Dios? El mensaje de hoy responde esa pregunta. Mis amados hermanos, en toda la Biblia hay un tema que es central y de ese tema es que estaré predicando con el título, escuche bien, la voluntad de Dios, lo mejor para tu vida. La voluntad de Dios, lo mejor para tu vida. Y hoy, para fines de entendimiento suyo de lo que vamos a predicar y de lo que va a demostrar el pasaje de hoy, tenemos una tesis, entiéndase, un pensamiento inicial. Nuestra tesis dice: el éxito de la vida cristiana consiste en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto se logra dejándonos transformar nuestras mentes en su palabra. Esa es la tesis inicial. Cuando lea el pasaje, usted se dará cuenta que ese pasaje precisamente es la demostración de esa tesis. Repito la tesis una vez más. El éxito de la vida cristiana consiste en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, logra dejándonos transformar nuestras mentes en su palabra. Recuerde que dije que nuestro título, anótelo, es La voluntad de Dios, lo mejor para tu vida. Estaré partiendo, o no partiendo, sino predicando de Romanos 12, 1 al 2. En toda la Biblia, la voluntad de Dios es un tema central, pero no solamente central. La voluntad de Dios es un tema homogéneo, entiéndase, uniforme en toda la Biblia. Donde quiera que habla de la voluntad de Dios, lo expresa de la misma manera. ¿Cómo lo expresa? Que ésta debe ser obedecida. Y para ser obedecida debe ser conocida. Le muestro qué tan importante es la voluntad de Dios, que aún Jesucristo en la tierra, la palabra fundamental que él usó fue la voluntad o hacer la voluntad de Dios. Esa era la oración predilecta de Jesús. Por ejemplo, él dice en Juan 5:30, escuche bien, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Escuche ahora, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es Cristo que está hablando, pero no termina ahí. En Juan 6:38 Jesús dice, porque he descendido del cielo, escuche ahora, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, ya lo dije. Y como si esto no bastara, Jesús dice en Mateo 26:39, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando. O sea que aun cuando Jesús oraba, oiga la oración de Jesús, contrario a la suya, contrario a la mía, diferente a la suya, diferente a la mía, que pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Jesús oraba, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, entiéndase que yo no tenga que vivir esto. Pero escucha cómo termina. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Así que, al igual que Jesús, a nosotros nos conviene hacer la voluntad de Dios. De hecho, nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios.
Fuimos creados a su imagen y semejanza para vivir en obediencia a Dios, para la gloria de Dios, dice la Biblia, en otras palabras, para que Dios nos use conforme a su voluntad. Sin embargo, el pecado, entiéndase la desobediencia que entró en nosotros a través de nuestros padres, Adán y Eva, y las consecuencias de ese pecado, entiéndase los sentimientos que se albergaron dentro de nuestra mente, miedo, vergüenza y culpa, escuche bien, arruinaron, dañaron, dinamitaron esta capacidad de nosotros vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino que nos impiden hacer la voluntad de Dios, pero también nos impiden hacer buenas decisiones, entiéndanse, decisiones que vayan acorde con lo que Dios ha establecido en su palabra. Escucha lo que dice la Biblia en Hebreos 13:20. Y el Dios, 13:20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuche ahora, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. O sea, que nosotros mismos no estamos en capacidad de hacer la voluntad de Dios, sino que es el Señor quien nos hace acto. Sigue diciendo el texto, Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros. Usted escucha, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De manera que fuimos creados para hacer la voluntad de Dios, como hizo Cristo la voluntad de Dios en la tierra, pero hemos perdido esa capacidad por el pecado, como también hemos perdido la capacidad de hacer y de tomar las buenas decisiones. Y cuando digo las buenas decisiones, me estoy refiriendo no a las decisiones de con quién me caso, qué carrera estudio, sino, escuche bien, decisiones que tienen que ver con lo eterno, que tienen que ver con lo que le agrade a Dios realmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo, si la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida, y ese es nuestro título, la voluntad de Dios, lo mejor para tu vida, cómo yo puedo hacerla? Leamos la palabra y comencemos a predicar con este título. En Romanos 12, 1 al 2, y voy a leer en dos versiones, me permito leer primero en la versión Reina Valera 2020. Esta es una reciente revisión que se ha hecho a la Reina Valera, y escuche cómo dice este pasaje, Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. Y escucha el 2. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, escucha ahora, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Este texto, este pasaje, leído en la Reina Valera, nos deja unas pequeñas lagunas interpretativas. Sin embargo, si lo leemos en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, es como si nos pusieran un espejo, pero es un espejo que es cristalino y que a la vez tiene cierta transparencia. Podemos ver lo que queremos ver hacia acá y ver hacia allá. Escuche cómo lo dice, Romanos 12, 1 y 2, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y escucha ahora, esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2, no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
En este pasaje, Romanos 12, 1 al 2, ocurren algunas cosas que son muy particulares en la Biblia y vamos a desglosarla. Lo primero es que Romanos 12, 1 comienza diciendo en estas versiones, por tanto. En otra versión dice, de manera que, queriendo decir que esto es lo que completa algo que ya se ha dicho. ¿Y qué es lo que ya se ha dicho? Recuerde que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dice, por tanto, estoy leyendo en la Reina Valera 2020, y dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos, que se presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que ese es el culto auténtico. De manera que antes de entrar en ese detalle de lo que Él pide, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio a Dios y que ese es el culto verdadero, ese es el culto auténtico, quiero que hablemos del por tanto. Porque si entendemos esa conexión, porque esa es una palabra de conexión, esa palabra está diciendo de manera que, o a consecuencia de, o por consiguiente, o por lo que te dije antes, esta es la solución final. Así que el capítulo 12 de Romanos es como en una montaña que uno va subiendo y de repente uno llega al pico más alto. Escuche bien, y desde ese pico alto de la montaña uno puede ver todo el paisaje que está debajo de la montaña. ¿Qué es lo que ha acontecido con Romanos 12? Romanos 12 es la respuesta que da el Espíritu Santo como fórmula perfecta para todo lo que se ha dicho desde el capítulo 1 de Romanos. Por ejemplo, capítulo 1 narra el poder del Evangelio y la culpabilidad del hombre. Muestra que solamente el poder del Evangelio puede liberar al hombre de esa culpabilidad. Capítulo 2 de Romanos muestra que el juicio de Dios es justo porque está airado contra los seres humanos que de manera perversa han dejado que sus mentes se dañen y se oponen a lo que es la verdad de Dios. En el capítulo 3 muestra de Romanos, por supuesto, que no hay justos, que todos hemos pecado y que nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Y que solamente el mismo capítulo 3, a través de nuestra fe en Cristo, podemos ser justificados. Dice entonces el capítulo 4 que esa fe en Cristo debe ser como la fe de Abraham, una fe que es resultado de la gracia de Dios. Capítulo 5 muestra la paz de Dios en nuestras vidas como resultado de la justificación por haber creído en Cristo. Y muestra el capítulo 5 cómo en Adán estábamos muertos y cómo en Cristo somos vivificados. Capítulo 6, ahora el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, hace una pregunta que nos deja atónitos. Dice, la salvación es por gracia, la gracia ha abundado. Pero hago esta pregunta, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde más? Y él responde, si hemos sido liberados del pecado, ya no debemos andar en el pecado. Pero entonces, de manera sorprendente, el Espíritu Santo lleva a Pablo en el capítulo 7 a mostrar que aunque hemos sido salvados por gracia y no debemos andar en el pecado, aunque querramos, no podemos con nuestras propias fuerzas, porque hay un hombre interior, el hombre espiritual creado en Cristo que quiere hacer lo bueno, pero hay a la vez un hombre creado en Adán, dañado por el pecado, entiéndase que está infectado de sentimientos de miedo, vergüenza y culpa, y termina invalidando al hombre nuevo para que haga lo que debe hacer.
Eso nos deja entonces con una incertidumbre. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues el capítulo 8, de manera magistral, capítulo 8 de Romanos, muestra ahora que solamente a través del Espíritu Santo somos liberados de la condenación de vida eterna. Y escuche ahora, también de la condenación que produce ese hombre que ha sido maldito por el pecado. Por eso Romanos 8:1, él dice, ahora pues ninguna condenación hay. O sea, no hay obstáculo para el hombre de Dios si es que vive en el Espíritu. Entonces él llega y hace el Espíritu Santo un intermedio y trata en los capítulos 9 al 11 la situación de Israel. Muestra que Israel no ha sido olvidado de Dios, sino que en su endurecimiento Dios ha abierto un espacio para trabajar con su pueblo, la iglesia. Y entonces Israel, primeramente, hay un remanente fiel, y segundo, en algún momento Dios tratará con el pueblo de Israel, y todo el que se convierta a Cristo entonces será salvo de Israel, y seremos un solo pueblo, israelitas y judíos, o sea, israelitas y gentiles, un solo pueblo en Cristo. Es así como llegamos al capítulo 12. Después de decir todo lo que él dice en el 1 hasta el 11, entonces ahora él va a cerrar su libro, y antes de cerrar su libro, él quiere mostrarnos cuáles son los deberes, cuáles son las funciones, qué es lo que nosotros debemos hacer para que nuestra vida sea una vida buena, una vida que agrade a Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Romanos 12:1 dice, así que, o de manera que, o por lo tanto, o por lo que dije antes, os ruego por las misericordias de Dios, y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que entreguen su cuerpo, entiéndanse, su vida a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y que este sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. Hermanos, aplicado a este tiempo y a nosotros, lo que está diciendo es que nosotros no debemos ser cristianos simplemente nominales, cristianos que somos teóricos, sino que nuestra vida, no nuestro cuerpo como tal, sino nuestra vida, como lo dice en la Reina Valera Revisión 2020, que dice que presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo vivamos en su presencia, buscándolo, adorándolo, sirviéndole, nosotros mismos, o sea, todo usted, todo su ser. Que no haya una dicotomía, una discrepancia entre el hombre que adora a Dios y el viejo hombre, sino que usted y ese hombre nuevo, esa nueva mujer nueva, que vivamos arrastrando al hombre viejo como un ser integral, un ser que es dual, espíritu y cuerpo, espíritu y carne, que lo arrastremos hasta la presencia de Dios y nos dediquemos a Dios. Esa es la verdad que encierra lo que está diciendo en este capítulo 12, versículo 1. Entonces, la pregunta que queda entonces, ¿y cuál es la ruta para conocer y hacer la voluntad de Dios? Porque después de 11 capítulos, repito, el Espíritu Santo lleva a Pablo a decir, por todo lo que he dicho, a ustedes ahora les toca hacer esto. Ahora ustedes están en el Espíritu, no hay condenación. Ahora Dios ha hecho un solo pueblo y hay un remanente fiel en Israel, capítulo 9 al 11, y Dios va a tratar con Israel, pero hay un deber que les toca a ustedes. Y entonces la pregunta, repito, y ese es mi último y único punto que me resta, es cómo nosotros llegamos a hacer eso. Mis amados hermanos, nosotros solamente podemos hacer eso del sacrificio vivo, de presentarnos ante Dios, de servirle a Dios, de rendirnos a Dios, si conocemos su voluntad, porque como dice el texto, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Versículo 2. Pero mire cuál es la ruta que sigue para que usted y yo lleguemos a eso. Y ojalá que esta ruta usted ya esté caminando en ella. Y si no está, hoy mismo usted decida caminar en esta ruta que dice este texto, versículo 2. Porque la voluntad de Dios
lo mejor para tu vida. Ese es nuestro título. ¿Qué dice el versículo 2? Versión Reina Valera 2020. No os amoldéis al mundo. La Reina Valera del 60 dice, no os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo primero que quiero decir de este texto es que en la Reina Valera, no importa la versión que lea, parece ser que la transformación de la mente es algo de nosotros. Es algo que nosotros podemos lograr alcanzar, pero no. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente lo dice más claro. Dice, escuche bien, ¿cuál es la ruta? No imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Y escuche ahora, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que en esta ruta, lo primero, número uno, la ruta, usted no puede dejar que el mundo lo absorba. En otras palabras, no viva imitando al mundo. Les voy a dar ejemplos puntuales. ¿Qué hace una persona del mundo cuando le falta dinero? Trabaja más, porque le falta dinero, y la lógica humana, la lógica mental es, yo necesito más dinero, tengo que trabajar más. Pero la pregunta, cuando esa persona trabaja más, y no necesariamente trabajar más es pecado, pero para trabajar más, la pregunta que hay que responder es, ¿a qué costo? ¿Qué tiene que dejar de hacer? ¿Qué tiene que dejar de disfrutar? ¿Cómo afecta su salud el trabajar más? Y a última hora, última instancia, porque trabaje más y gane más a costo de deteriorar su salud o su calidad de vida, ha ganado más. A la larga no ha ganado más, porque lo que ha hecho es juntar para gastarlo en medicina, para gastarlo en médico, para dejar el trabajo antes del tiempo, porque ya no podrá trabajar. Lo que quiero mostrarle es que el mundo vive en una lógica que usted y yo, bíblicamente, según Romanos 12:2, para llegar a conocer la voluntad de Dios, tenemos que romper con la lógica del mundo. La lógica del mundo, el que me la hace, me la paga. Y eso en cierto sentido tiene cierta validez, porque yo no creo que las personas deben salirse con las suyas. Yo creo que debemos vivir en un estado de ley y de consecuencia, en un estado de orden. Pero escuche bien, en la vida cristiana, la lógica del mundo no es la lógica de Dios. Y muchas veces usted, aún necesitando más, tiene que trabajar menos, porque así Dios lo está disponiendo o proponiendo para usted. Por eso dice en este Romanos 12:2, no imiten las conductas, pero escuche ahora, ni las costumbres de este mundo. Si algo he aprendido en mi vida cristiana de muchos años es que el evangelio y la vida cristiana es contracultura. Que muchas veces la cultura hace una cosa y usted, por servir y agradar a Dios, usted no puede dejar que eso lo absorba. Es de decir de este versículo 2 que en el texto antiguo, lo que es el griego, el idioma del Nuevo Testamento, la palabra es que no se amoldéis, queriendo decir, cuando usted toma un patrón o cuando usted coge un molde y pone algo dentro de ese molde para que ese algo que puso tome la forma. Así que la Biblia dice que como forma de conocer la voluntad de Dios para que sea lo mejor para tu vida, lo número uno es no dejar que el mundo te moldee, no absorber la cultura y las costumbres del mundo. El cristiano no solamente tiene que ser diferente, tiene que parecer diferente. Y aclaro que yo no estoy hablando de ropa, ni de bigote, ni de quitarse esto. Yo estoy hablando de un hombre, una mujer que ha vivido en Romanos 8:1, que sabe que el Espíritu Santo está en él y vive por el Espíritu, no por la mente humana, o sea, la carne. O sea, en palabras sencillas, vive por la palabra de Dios. ¿Qué más dice el versículo?
Dice que no imiten la conducta ni la costumbre del mundo. Dicen, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Cuál es el punto número 2 o lo que sigue la ruta para dejarse, para que usted pueda conocer la voluntad de Dios y seguirla? Pues sencillamente dejarse transformar la mente por Dios. Una vez más, en la Reina Valera, este versículo 2 pareciera que transformar la mente es una obra de nosotros, porque dice que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no, este es un verbo pasivo, transformaos, que quiere decir déjense transformar. Es como que está lloviendo y usted se moja. Usted no puede mojarse usted. Usted lo que puede hacer es dejar que la lluvia lo moje. Pero para ser mojado por la lluvia, usted tiene que posarse debajo de la lluvia, quedarse quieto, quieta, y la lluvia ha de mojarle a usted. Así es el Espíritu Santo de Dios en nuestras mentes. Nosotros llegamos al Señor, nos rendimos a Él. Recuerde, capítulo 3 de Romanos muestra cómo lo hacemos. 3:24 y 25 lo muestra. Nos rendimos al Señor por fe. Entonces Él hace una obra en nosotros de salvación. Pero ahora no nos vamos huyendo de Dios usando nuestros criterios o los criterios del mundo, sino que estamos siempre dependiendo de Dios, pidiéndole en fe a través de su palabra. Y así Él obra en su lluvia, nos moja y nuestra mente se va transformando. ¿Cómo pasó con Job? De esa manera. Vino la tempestad, él no huyó. Vino la prueba, él no desgració su vida maldiciendo a Dios, sino que dejó que Dios siguiera obrando en su vida. Y aunque él no entendía y quiso contender con Dios, algo que hizo Job y que usted y yo debemos imitar es que nunca renegó de la obra de Dios en su vida. Él renegó de él. Maldita mi vida, maldito el día que nací. No debía haber nacido. Pero nunca se quejó de Dios y de la obra de Dios en su vida. Así fue transformado y así Dios quiere transformarnos a nosotros. La ruta que Dios propone para conocer su voluntad es que, número 1, no nos amoldiemos al mundo, no dejemos que el mundo nos absorba, no dejemos que el mundo se moldee en nosotros, en nuestros corazones. Romanos 12:2. Número 2, dejemos que Dios transforme nuestra mente a través, por supuesto, de su palabra que ya ustedes conocen. Y entonces, ¿qué va a suceder? Y estoy cerrando. Va a suceder que dice en este Romanos 12:2, parte final, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y escucha ahora, la cual es buena, agradable y perfecta. Mis amados hermanos, la voluntad, entiéndase, el propósito de Dios, es lo que hace la diferencia en una persona. Y para conocerla, entiéndase, obedecerla, que quiere decir vivirlo, primero se necesita convertirse a Cristo, que es lo primero, y eso ya usted lo sabe. Pero segundo, usted necesita no dejarse amoldear al mundo, no imitar al mundo. Y segundo, dejar que Dios trabaje en usted, transformando su mente. Entonces, el llamado, y aquí concluyo, la invitación de parte de Dios ya está hecha. Hermano, no nos conformemos al mundo. El mundo nos llama, digámosle no. Hermano, no solamente no nos conformemos al mundo, sino que dejémonos transformar nuestra mente en Cristo. No le tenga miedo a Cristo. No le tenga miedo a lo glorioso que es Dios. Deje que Dios trabaje en usted. Porque así usted entonces, dice el texto, Romanos 12:2, versión Nueva Traducción Viviente, que solamente así usted va a aprender a conocer la voluntad de Dios en usted. Padre, he predicado tu palabra. Señor, te doy gracias porque tú nos das tu palabra. Después de darnos 11 capítulos en Romanos, donde nos habla de lo que significa tu obra en nosotros, la vida cristiana, la teología bíblica que necesitamos, entonces llega al clímax del libro y nos muestra cuáles son nuestros deberes.
Es en el capítulo 12 que nos dice que nosotros debemos, primeramente, no debemos presentarnos ante ti como un sacrificio vivo nosotros mismos. Luego nos dice que no podemos imitar al mundo, porque si imitamos al mundo no vamos a conocer y a poder aplicar tu voluntad. Luego nos dice que debemos entonces dejar que tú transformes nuestra mente. Y después que dice eso, pasa a explicar cómo debemos más adelante obedecer a las autoridades, amarnos unos a otros, someternos a las autoridades, en fin, pero todo eso es el resultado de que estamos viviendo en una transformación que es progresiva en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.